Un saludo a todos y todos. Bienvenidos a la cursada de la Cátedra de Farmacología Básica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Este es el año 2020 y estamos haciendo un inicio de actividades en forma virtual debido a la contingencia del coronavirus y la cuarentena. Quiero presentarles, y este es el objetivo de esta actividad, los aspectos generales que debe saber un estudiante de la carrera de medicina para cursar nuestra asignatura. Primeramente les presento el plantel docente, nuestro profesor titular, el doctor Jorge Recalde, el adjunto, que es quien les habla, 6 jefes de trabajo práctico que tienen una vasta experiencia en el dictado de la asignatura, por lo menos más de 20, 25 años cada uno, en nuestra facultad, en experiencia del dictado de farmacología. También tenemos ayudantes diplomados sumamente capaces y con mucha experiencia, y ayudantes alumnos que se han incorporado más recientemente y que van a estar con ustedes en cada una de las mesadas. La secretaría va a estar a cargo de Daniela Fernández Quintela, que es nuestra secretaria y va a tener, digamos, el contacto con ustedes en forma de mail y con el entorno virtual. Y también puede recibirlos de manera presencial si tienen alguna cuestión, algún inconveniente con la asignatura. Los profesores, el adjunto y los jefes de trabajos prácticos están disponibles en forma diaria para que ustedes puedan hacer algunas consultas en nuestra cátedra. ¿Cuáles son las actividades que ofrecemos? Seminarios presenciales, una vez por semana, los jueves de 18 a 21 horas, esto es en el aula magna, en 2 turnos. Así que ustedes pueden, digamos, y acudir ahí. Y allí el objetivo de los seminarios es jerarquizar las temáticas que ustedes van a ver en la semana siguiente. Vale decir, una temática que se va a ver en la próxima semana, en esta semana se va a hacer la introducción de la actividad en forma de seminario. Cada docente entonces va a intentar mostrar cuáles son los puntos claves de esa temática para que ustedes luego puedan ir a leer y realizar el trabajo práctico en el aula, que es para nosotros central. Este trabajo práctico en el aula va a estar, digamos, conducido por un jefe de trabajo práctico, ayudante diplomado, y van a estar ayudando los ayudantes alumnos, y se les va a presentar un caso problema que va a poner en tensión sus conocimientos y los va a obligar a aplicar esos conocimientos a esos casos particulares. De esta manera creemos que ustedes van a fijar los conocimientos y van a poder jerarquizar cuáles son los más importantes aplicables a situaciones clínicas problemas. También ofrecemos seminarios grabados que van a estar en el entorno virtual y que ustedes pueden escucharlos para evacuar algunas dudas que puedan tener o repasar alguna jerarquización que no hayan podido captar en los seminarios presenciales. También tenemos como obligación un trabajo de campo. Este trabajo de campo generalmente es seguimiento de algunos pacientes con algunas patologías para poder contextualizar lo que ustedes aprenden en el aula en la comunidad. Es decir, es importante que ustedes puedan aplicar en forma concreta a casos reales de la comunidad lo que han aprendido en el seminario o en el aula. Les decía, el contacto, ahí tenemos el mail que ustedes pueden contactar permanentemente a Daniela o a cualquier docente de la cátedra. ¿Qué debe hacer un estudiante para aprobar esta asignatura? Cumplir con el 80% de la asistencia a los trabajos prácticos, cumplir con las asistencias a los seminarios presenciales también en 80%, o acceder a los mismos en forma virtual. Esto es controlado a través del entorno. También cumplir con la actividad de trabajo de campo, que esos pacientes que ustedes van a seguir van a tener algunas preguntas puntuales de cómo están siendo seguidos y algún análisis de cuál es la terapéutica, si es la correcta, si debería cambiarse, un análisis de la terapéutica que está, digamos, el paciente siguiendo.
Para aprobar la cursada tienen que aprobar el primer y el segundo parcial. Es decir, van a ser dos temáticas diferentes, la del primer semestre y la del segundo semestre. En el primer semestre ustedes tienen hasta el mes de julio todas las temáticas que se han incorporado allí hasta el momento del parcial. Y la del segundo parcial lo mismo hacia fin de año. Una vez que aprueben la cursada pueden acceder al examen final, que es oral con los docentes de nuestra cátedra, y si lo aprueban ya pueden pasar, digamos, la asignatura como cumplida. ¿Cuáles son las temáticas que tenemos? Los temas son vistos por módulos. Empezamos, bueno, farmacoepidemiología, que es un poco cuáles son los medicamentos esenciales, la lista de medicamentos, que es un genérico, etc. Farmacodinamia, el módulo de farmacocinética, los modelos de sistema nervioso central y autónomo, modelo de dolor, modelo cardiovascular, el modelo de modulación de la inflamación aguda y crónica, modelo de aparato digestivo, modelo de hormonas, anticoncepción y diabetes, modelo de sangre, antimicrobianos, que son 3 trabajos prácticos, antineoplásicos, drogas psicoactivas y finalizamos con farmacoepidemiología para que ustedes puedan hacer el ensamble con farmacología aplicada que van a tener el próximo año. Una breve introducción a lo que son los medicamentos y sus generalidades. Primero tenemos que saber qué es un medicamento. Bueno, es una sustancia capaz de modificar funciones del organismo. Y digo modificar o corregir o restaurar funciones fisiológicas porque el medicamento no crea nuevas funciones. El medicamento utiliza o aumenta o disminuye alguna actividad que ya ocurre en el organismo y que está dada por alguna sustancia endógena. El medicamento tiene un componente, una molécula base que se llama principio activo y que es el responsable de la actividad del medicamento. Es decir, es la que alcanza el sitio de acción y provoca una respuesta, ya sea celular o del tejido. Es decir, que el medicamento puede estar compuesto por varios principios activos. Generalmente es un principio activo, pero puede un medicamento tener 2 principios activos juntos y ser administrado de esa manera. ¿Qué es un excipiente? Es aquello que se agrega al principio activo y que le sirve para mejorar, por ejemplo, su absorción, su distribución, su estabilidad. Entonces son materias que se agregan al principio activo para hacerlo o más estable o mejorar su farmacocinética. ¿Qué es una forma farmacéutica? Es la forma en la cual el medicamento se presenta. Por ejemplo, si es un comprimido, un gel, una ampolla. De esta manera, el medicamento está disponible en distintas formas farmacéuticas. Un medicamento puede tener varias formas farmacéuticas. Puede estar disponible en comprimidos, en gel, en supositorio o en ampollas, por ejemplo, en parches. Decimos que los medicamentos tienen una importancia fundamental para la salud pública. ¿Por qué? Porque son bienes especiales dentro del mercado. ¿Por qué son bienes especiales? Bueno, imagínense cualquier bien. Una gaseosa que ustedes quieran o deseen tomar, van a un negocio, la adquieren, la compran, la pagan y la consumen. Ahora, el medicamento no es así. ¿Por qué? Porque el paciente, que es el que tiene que consumir el medicamento, no lo elige. ¿Quién lo elige? El médico, o el odontólogo, o el prescriptor. Ese prescriptor elige el medicamento que va a tomar su paciente. Pero el prescriptor no lo paga. ¿Quién lo paga? Lo paga o bien la seguridad social, la obra social, cualquier obra social que tenga el paciente, o si no tiene, el Estado. Entonces, el que lo paga no lo consume. Hay una salvedad que si la cobertura no es al 100%, puede el paciente pagar algo de bolsillo, pero generalmente
Por esto se considera que es un bien especial, no es un bien transable como cualquier otro. Pero también el medicamento es considerado un bien social. ¿Por qué? Porque de él depende la salud y la vida del que lo consume. Pero también el medicamento es considerado un bien social. ¿Por qué? Porque de él depende la salud y la vida del que lo consume. Y tiene lo que se llama en economía las externalidades positivas para toda la sociedad. Es decir, yo me beneficio que el otro esté bien tratado o que haya accedido al medicamento. Les doy ejemplos. Si todos nos vacunamos, probablemente no tengamos circulación de un determinado microorganismo y podemos protegernos entre todos. Por ahí en alguna enfermedad crónica, como puede ser hipertensión, sabemos que si el paciente tiene acceso al medicamento y está bien tratado, tiene menos chances de tener un evento como accidente cerebrovascular, infarto. Por lo tanto, si este paciente está bien tratado y no tiene esos eventos, es una externalidad positiva para los demás, porque imagínense que si uno sale aquí de la facultad, tiene hipertensión, no tuvo acceso a los medicamentos y hace un infarto, un accidente cerebrovascular cuando va manejando su automóvil y cruza la calle 60, puede arrollar a cualquiera de nosotros que estemos esperando el micro o cruzando por la calle. Por lo tanto, se llama externalidad positiva a estas cuestiones. El otro accede al medicamento y yo me beneficio indirectamente. Entonces, es un bien social y debe ser tratado así. Por eso nos debe preocupar que los demás, todos los pacientes, puedan tener acceso a un tratamiento esencial y racional. ¿Quién paga los medicamentos que consumimos? Como les decía, en Argentina existe la Seguridad Social, obras sociales, más de 300, que tienen cobertura a un porcentaje del precio. Puede ser 100%, puede ser menos. Si no es 100%, el paciente está obligado a poner el resto, o sea que hay un gasto de bolsillo que es aquel que no cubre la seguridad social o aquellos medicamentos que no están cubiertos por el Estado. Y el Estado brinda medicamentos a través de su programa Remediar, que es para la atención primaria y son medicamentos gratuitos, medicamentos oncológicos para patologías de cáncer y otras patologías raras que da la provincia, programas especiales que tiene, por ejemplo, algunas provincias o la nación, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el PRODIABA, Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Los hospitales, a través de su caja, compran medicamentos para ser dispensados en el hospital y los municipios dispensan algunos medicamentos también con un listado limitado, pero se hacen cargo de algunos medicamentos que consume la población que habita en su distrito. Veamos cuál es la estructura del financiamiento de la salud en general en todos los países. Como vemos, Argentina sí tiene la mitad de su población que depende de la seguridad social, una parte que depende del Estado, una gran parte también que depende de gasto de bolsillo y una pequeña parte que depende de los seguros privados. El impacto de la cobertura en el acceso a los medicamentos y la adherencia al tratamiento. Acá les voy a mostrar cómo, por ejemplo, en una obra social provincial, cuando se baja la cobertura y se incrementa el precio del medicamento, una consecuencia de ello es la disminución de la adherencia de estos antihipertensivos, por ejemplo, que fue un estudio que hicimos en el 2018. Vale decir, si miramos la disminución de la cobertura, está en relación al incremento de los medicamentos, del precio de los medicamentos en el mercado. Pero consecuentemente a esa disminución de la cobertura también cae en parte la adherencia. ¿Por qué? Probablemente porque el paciente no tenga dinero para pagar esa parte que no le cubre la obra social.
El precio de los medicamentos es bastante arbitrario, porque en realidad hay países que acceden a medicamentos a muy bajo costo y otros a alto costo, y eso no tiene mucha racionalidad, es decir, depende de la capacidad de pago del que lo va a comprar. Entonces, el medicamento en realidad es muy difícil saber cuál es el valor real del medicamento, cuánto sale producir ese medicamento. Solo por ahí con la producción pública de medicamentos uno puede calcular exactamente cuál es el valor real de la producción. Sin embargo, en la mayoría de los casos los medicamentos tienen un precio que pone el propio productor del laboratorio que produce el mismo. Entonces lo puede vender a un precio en un lado, a un precio en otro, inclusive dentro del país, una provincia lo compra a un precio, otro, inclusive dentro de las instituciones. PAMI compra un precio, otras obras sociales compran otro precio, etc. Generalmente se habla, como hay varios oferentes de un medicamento en el mercado, se habla de efecto murciélago cuando los proveedores o los productores se ponen de acuerdo y se enganchan al precio más alto. Entonces, si bien hay una dispersión de precios, nunca es demasiado amplia porque todos han pactado un precio estándar que se asemeja más al que está al mayor precio que al precio mínimo real de la producción. Hay muy pocos medicamentos innovadores que han realmente revolucionado la farmacología. Lo que sí hay muchas novedades, es decir, un medicamento se asemeja a otro con un cambio químico que lo hace, por ejemplo, le cambia un poco la cinética, pero que no hay nuevas acciones, generalmente están asociados a la biotecnología. El mercado de los medicamentos prácticamente encabeza la tecnología de la salud y los medicamentos en general, es la industria más rentable de todas las corporaciones. Por lo tanto, tiene una importancia fundamental en el mundo y también una tensión entre lo económico y lo sanitario. Tienen acá en esta diapositiva las farmacéuticas con mayor facturación en el año 2019. Pueden ver ahí que la mayoría son multinacionales. La industria farmacéutica no cae en su rendimiento. Fíjense que nosotros hemos tenido crisis económicas en el país, severas, y en realidad la industria farmacéutica se mantiene en la facturación en dólares muy estable. El mercado entonces tiene tipos de medicamentos convencionales o clásicos y medicamentos biotecnológicos que tienen que ver con las nuevas moléculas que yo les comentaba, que son, digamos, una parte muy pequeña del mercado, pero por su costo son de gran importancia. ¿Cuál es el problema? En realidad que la industria hace una inversión y desarrollo, pero en aquello que le resulta rentable. Y hay enfermedades que no tienen innovación en los últimos 20 o 30 años. Por ejemplo, para tratar enfermedades tropicales, para la tuberculosis, no ha habido innovaciones importantes. Y esto es porque en realidad la población que necesita de ellos tiene poco poder de pago. Por lo tanto, no es rentable para la industria, entonces no generan nuevas innovaciones en estas áreas. Entonces, uno puede pensar, hay leyes de mercado que pueden o no ser aplicables a los medicamentos. ¿Cuáles son las leyes de mercado? Por ejemplo, un productor intercambia con el consumidor, le da su producto y el consumidor lo paga. Entonces, estamos hablando de recursos que el productor transfiere al consumidor según sus necesidades. Entonces, ese recurso puesto en marcha por el productor genera bienes que se entregan al consumidor. Y el consumidor le da el dinero o el intercambio que el productor necesita. Esto hace que exista una curva de demanda que es clásica y que habla de que a mayor precio hay menor cantidad de consumidores, pero a medida que vaya bajando el precio, la cantidad de consumidores aumenta. Por ejemplo, si una bebida
tiene un valor de 200 pesos, probablemente no lo compre nadie. Si tiene 150 pesos, algunos 50 de nosotros podríamos comprarlo. Si la bebida cuesta 100 pesos, probablemente nos animemos 150. Si la bebida cuesta 50, subimos a 300 consumidores. Y si la bebida cuesta 30 pesos alrededor, podemos comprarlo los 500 que están escuchando esta actividad. Así que vemos cómo al caer el precio hay mayor cantidad de consumidores. En los medicamentos, decíamos, no es así. ¿Por qué? Porque por más barato que esté un medicamento, si no lo necesito, no lo voy a consumir. Imagínense, si yo no soy hipertenso, ¿para qué voy a comprar un antihipertensivo? Pero al revés, si yo soy hipertenso y necesito un medicamento, por más que el precio vaya aumentando, yo lo necesito, porque lo necesito para poder vivir y para evitar las complicaciones de la hipertensión. Por lo tanto, se llama demanda inelástica porque no me da posibilidades a modificarla. Es decir, la necesito y por más que sea caro, lo tengo que comprar, excepto que sea demasiado caro y ahí, como les mostré, cae la adherencia, cae el acceso, que es grave porque me expone a complicaciones de la enfermedad. Por lo tanto, veamos acá, si un medicamento está a 1.000 pesos, unos 130 de nosotros lo podemos comprar. Ahora, si va bajando, todos lo van a comprar. Es importante saber que cuando aumenta mucho el precio, algunos de los pacientes más vulnerables no pueden acceder al mismo. Y eso es lo que nosotros decimos una externalidad negativa, porque tenemos pacientes que no tienen acceso a su medicamento, que están en riesgo propio y ponen en riesgo a toda la sociedad. Algunos medicamentos en la Argentina tienen un precio exorbitante, igual a 4.000 salarios mínimos o casi 10.000 jubilaciones mínimas, aunque les parezca mentira. Entonces, con estos costos, con este precio, se pone en juego la salud como derecho humano y bien social y el acceso a medicamentos, o el medicamento como mercancía sujeta a la oferta-demanda de mercado. Esta tensión es permanente. Esa situación lleva a los sistemas de salud a una sobrecarga que les impide un funcionamiento normal. Imagínense, si un paciente necesita, como ocurre en este momento en Argentina, si un paciente necesita un medicamento que tiene un precio de mercado de $1.800.000 por paciente, ¿qué es lo que va a tener que ajustar en su presupuesto ese financiador, esa obra social, ese Estado que va a dejar de pagar por pagar a este paciente? Esa situación hace que el Estado trata de garantizar el acceso a los medicamentos sin desfinanciar el sistema de salud. Y por un lado, trata de regular, de comunicar, de seleccionar racionalmente, de capacitar a los como ustedes, los que se están formando en la farmacología, pero por el otro lado tenemos los precios que han puesto la industria a la innovación, la misma presión de la industria que quiere vender su producto, el respeto a las patentes, que en realidad un medicamento innovador ha sido patentado y impide que nuevos productores lo puedan hacer con esa misma molécula por una serie de años. La presión de la propia comunidad que dice yo tengo derechos a acceder, entonces quiero que el Estado o mi obra social me lo pague. Y la presión judicial, porque si la comunidad se presenta ante la justicia y se genera una sentencia, un recurso de amparo que obliga a los financiadores a pagar por ese bien. Vamos a tener que elegir bien, que es nuestra manera de colaborar entre esta puja para así garantizar el acceso a los medicamentos de toda nuestra población. Para cumplir con lo que estuvimos charlando y garantizar el acceso a los medicamentos, la mejor selección posible, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que este año ustedes se puedan formar integralmente y les vamos a tratar de capacitar de la mejor manera científica y ética para elegir, seleccionar y realizar prescripciones racionales
para los pacientes que vayan a tener en el futuro. Así que muchísimas gracias. Nos estamos viendo en la próxima encuentro virtual y los jueves en forma presencial cuando empiece la actividad. Un saludo a todas y a todos. Gracias.